Bienvenidos a Debatopía, un canal para informarte. Hoy tenemos una noticia muy interesante, escuchemos. En 1948, el joven Estado de Israel compraba petróleo a un Irán gobernado por el Shah. En 1979, la bandera israelí fue arriada en Teherán y sustituida por la Palestina cuando la Revolución Islámica juró borrar del mapa al sionismo. 7 décadas después, aquel matrimonio de conveniencia se ha convertido en la rivalidad nuclear más explosiva del siglo XXI. En las últimas 96 horas, el tablero se ha incendiado. Bombarderos B-2 y misiles Tomahawk de la operación Midnight Hammer reventaron los túneles nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán. Irán contestó con más de 40 misiles balísticos que atravesaron el escudo Arrow y golpearon, entre otros, el hospital Soroka en Beerseba. El saldo provisional supera 650 muertos iraníes, 24 israelíes y más de 2.000 heridos. Los mercados se derrumbaron un 11% ante el fantasma de que se cierre el estrecho de Hormuz, por donde circula un 20% del crudo mundial. Analistas de defensa no descartan que el próximo lanzamiento equivocado sea la chispa de una tercera guerra mundial. Y mientras la región arde, el presidente Donald Trump proclamó en su red Truth Social un cese el fuego completo y total que, según él, pondrá fin a lo que ya denomina la Guerra de los 12 días. Pero ni Jerusalén ni Teherán han firmado aún un documento. Irán condiciona su silencio bélico a que Israel deje de bombardear, y las sirenas siguen ululando en ambas capitales. ¿De verdad bastará un tuit presidencial para detener la cuenta atrás hacia la Tercera Guerra Mundial? Si el alto el fuego fracasa, ¿qué ocurrirá cuando el precio del barril supere los $200 y medio planeta quede sin combustible? ¿Y si Israel se queda sin interceptores, protegerá ante su reactor nuclear de Dimona, o los 2 millones de civiles que viven en Tel Aviv? Abróchense el cinturón. Lo que están a punto de ver no es un mero parte de guerra, sino el minuto a minuto de una crisis que puede redibujar, a golpe de misil, el mapa del mundo. La verdad que impresionante lo que estamos viendo. ¿Qué opinas sobre todo esto? Sobre que Sacionería, si te está gustando este video, no olvides darle like y comentar. Nos ayudas mucho. Sigamos con el video. Los relojes de Jerusalén marcaban las 2:19 de la madrugada cuando el cielo se rasgó en un destello casi bíblico. Los israelíes que aún permanecían despiertos creyeron ver un cometa. Los que dormían se despertaron sobresaltados por el rugido metálico de un enjambre de interceptores Arrow cruzando la negrura. A 1.400 kilómetros, bajo las colinas resecas de Isfahán, los sismógrafos militares registraron un temblor de 3,8 en la escala de Richter. Era el eco subterráneo de la operación Midnight Hammer, el golpe quirúrgico con el que Washington acababa de penetrar 60 metros de hormigón blindado para aplastar 3 centrifugadoras del plan nuclear iraní. En menos de un minuto, las pantallas tácticas de ambos bandos pintaron un siniestro punto de coincidencia. La línea roja, esa frontera invisible entre la disuasión y la guerra total, acababa de borrarse. Por primera vez desde la guerra del Yom Kippur de 1973, Israel se enfrentaba a la posibilidad de un choque frontal simultáneo con Irán, por extensión, con todo el eje de la resistencia. Y, por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba, el mundo entero descubría lo rápido que puede oscilar el péndulo entre la estabilidad y la hecatombe. En las horas siguientes, Teherán respondió con una salva de 42 misiles balísticos Keibar X, 29 fueron derribados, 13 atravesaron el escudo y uno explotó sobre el hospital Soroka de Beerseba, provocando una fuga química que obligó a evacuar a 200 personas. Los titulares de la prensa global cambiaron 3 veces de verbo en la misma mañana: detona, impacta, escalan. El origen de un odio mutante. Para entender el vértigo de estas últimas 96 horas hay que retroceder 77 años y escuchar el ruido de otra explosión, mucho más simbólica: la proclamación del Estado de Israel en 1948. Aquel día, Irán, gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, no solo reconoció a la nueva nación judía, sino que le vendió petróleo y mantuvo abiertas las puertas de su embajada. Era un matrimonio de conveniencia: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ambos temían el panarabismo del coronel Nasser, ambos veían en la URSS un monstruo idéntico. Todo cambió la noche del 11 de febrero de 1979, cuando la euforia revolucionaria ocupó las calles de Teherán. El ayatolá Ruhollah Khomeini alzó el puño ante la multitud y proclamó la República Islámica de Irán. Desde aquel instante, Israel dejó de ser un socio discreto y pasó a ser un cáncer que debe ser extirpado.
Se cerró la embajada israelí, se izó la bandera palestina y se inauguró una doctrina que todavía hoy guía a los guardianes de la revolución: financiar, armar y multiplicar a cualquier milicia que dispare hacia Jerusalén. Durante las décadas siguientes, cada guerra regional amplificó ese odio: la invasión del Líbano de 1982, la intifada del 87, la guerra de 2006 contra Hezbollah, los ciberataques mutuos, Stuxnet, Chamón, la sombra siniestra de los científicos nucleares abatidos en callejones de Teherán. Y, como un metrónomo macabro, cada crisis terminaba justo antes del abismo, para renacer meses más tarde con un nuevo pretexto, un nuevo mártir, un nuevo dron suicida. Del 7 a la guerra de los 12 días. La penúltima chispa llegó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás irrumpió en el sur de Israel dejando 200 muertos y cientos de rehenes. La represalia de Netanyahu devastó Gaza, pero también apretó el nudo de una pinza invisible. Al norte, Hezbollah; al este, las milicias chiíes iraquíes; al sur, los hutíes de Yemen. Irán activó a todos sus peones, pero evitó el cuerpo a cuerpo, hasta que el 1 de abril de 2024 un misil israelí pulverizó el anexo consular iraní en Damasco, matando al general Mohammad Reza Zaedi y a varios oficiales de élite. Venganza fue la única palabra que pronunció, en público, el líder supremo Ali Jamenei. Pero la verdadera cuerda floja se tensó hace solo 4 días, cuando la inteligencia israelí calculó que a Teherán le faltaban menos de 3 semanas para disponer de uranio enriquecido al 90%. El gabinete de guerra aprobó la operación Rising Lion. 200 cazas F-15, F-16 y F-35 despegaron desde bases adelantadas en Irak. Comandos del Mossad inutilizaron radares en torno a Natanz. Y a las 2:19 de la madrugada, un B-2 norteamericano dejó caer la bomba GBU-57A/B sobre Fordo. En Teherán, los monitores de presión se apagaron. En Tel Aviv, los operadores del domo de hierro se santiguaron. En Doha, mediadores cataríes improvisaron una mesa de diálogo que se quedó vacía en cuestión de minutos. La aritmética de la catástrofe. Desde entonces, las cifras compiten con los adjetivos: 650 iraníes y 24 israelíes muertos, 200 heridos en ambos bandos, $200 millones diarios quemados en interceptores, cada Euro 3 cuesta $4,5 millones, un descenso del 11% en el precio del crudo antes de la reapertura de Wall Street. Y una pregunta que ya circula en los foros de riesgos de Bloomberg: ¿cuánto tardará el barril en superar los $200 si el estrecho de Hormuz se cierra una sola semana? Mientras tanto, el presidente Donald Trump tuitea en mayúsculas que ha conseguido un cese el fuego completo y total, y que la historia lo recordará como el hombre que desactivó la guerra de los 12 días. Sin embargo, ni Jerusalén ni Teherán han firmado documento alguno, y las sirenas siguen ululando en ambas capitales. Caen las últimas luces de Sabbat sobre el Mediterráneo y el dilema es sencillamente brutal: si Irán contraataca a bases estadounidenses, Estados Unidos responderá. Si Israel detecta más de 10 misiles que iban en vuelo, abrirá la opción nuclear táctica. El ministro de Finanzas israelí, con voz quebrada, advierte que el presupuesto de guerra devora 1% del PIB a la semana. El comandante de la Guardia Revolucionaria jura que todos los puertos israelíes arderán si las bombas vuelven a sonar en Natanz. Y en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China bloquean cualquier declaración conjunta mientras la Unión Europea suplica un alto el fuego humanitario que nadie puede garantizar. Así se cierra este primer segmento, un péndulo macabro que oscila entre la memoria de 1948 y la sombra de una tercera guerra mundial. Una ligadura de sangre, religión y geopolítica que ha tardado 77 años en incendiarse y que, en cuestión de horas, puede extender sus llamas a 3 continentes. El reloj estratégico marca ya los 59 segundos, el siguiente tic, el siguiente incomprensible movimiento, podría sellar la suerte de millones. El odio no nace de la noche a la mañana, se amasa con décadas de conveniencias rotas, traiciones culposas y promesas incumplidas. Primero vino la seducción. Entre 1948 y 1979, Israel e Irán mantuvieron uno de los romances más discretos de la Guerra Fría. Crudo persa por asesoría militar hebrea, un sapro occidental Mohammad Reza Pahlavi que veía en Jerusalén al aliado perfecto contra el panarabismo de Nasser, y un joven estado judío que necesitaba petróleo sin hacer demasiadas preguntas. Pero que no entiende la filtración. La verdad que impresionante lo que estamos viendo. ¿Qué opinas sobre todo esto? La verdad que impresionante, una noticia que tiene mucho que hablar. ¿Qué opinas? Sigamos con ti, dale like y comenta.
Este amigo nuestro pronto será un enemigo, advirtió un jefe del Mossad en Teherán cuando ya sentía temblar las calles bajo los rezos de los ayatolás. Después llegó la ruptura. El 11 de febrero de 1979 la revolución islámica barrió la bandera tricolor del Shah y alzó la Palestina sobre la antigua embajada israelí. El ayatolá Jomeini declaró a Israel cáncer a extirpar y selló una doctrina que todavía manda en ni tratados, ni líneas rojas, ni paz mientras exista sionismo. Apenas 9 meses más tarde, estudiantes revolucionarios tomaron la legación de la crisis de los rehenes e inauguraron la larga noche que aún hoy envuelve todo acercamiento diplomático. La guerra por encargo. Con las fronteras demasiado lejos para cruzarlas a pie, Teherán decidió rodear a Israel a través de terceros, financió a Hezbollah en el Líbano, entrenó a milicias chiíes en Irak y dotó de cohetes a Hamás en Gaza. Aquella telaraña de proxies transformó cada crisis regional en una partida simultánea donde Tel Aviv debía multiplicar sus defensas en 3 frentes a la vez. El precio quedó escrito en sangre durante la guerra de 2006 contra Hezbollah y en cada intifada posterior. El dividendo político, sin embargo, reforzó a la Guardia Revolucionaria, que se convirtió en Estado dentro del Estado, con su propia economía clandestina y su propio servicio de inteligencia. La sombra nuclear. Cuando los satélites occidentales detectaron las primeras centrifugadoras en Natanz y Fordo, Israel activó la diplomacia del terror, asesinatos selectivos de científicos, misteriosas explosiones en laboratorios, sobre todo, un virus informático que hizo historia, Stuxnet, la primera arma digital capaz de destruir maquinaria física alterando su frecuencia de giro. Diseñado, según revelaciones posteriores, en una operación conjunta israelí-estadounidense, Stuxnet retrasó años el programa iraní y abrió un campo de batalla nuevo, invisible y permanente. Acuerdos y rupturas. En 2015 el mundo creyó detener el reloj con el Plan de Acción Integral Conjunto. Teherán congelaba su enriquecimiento por debajo del 3,67% a cambio de alivio en sanciones. 3 años después el presidente Donald Trump retiró a EU del pacto, calificándolo de defectuoso y unilateral. Las sanciones volvieron y el centrifugado iraní se aceleró de nuevo. Para 2023 inspectores de la OEA advertían que Irán almacenaba ya uranio al 60%, a un paso técnico del grado militar, mientras Rusia y China blindaban a Teherán en el Consejo de Seguridad. El preludio sangriento. El 7 de octubre de 2023 Hamás reventó la barrera de seguridad y masacró a 200 israelíes. La operación Espadas de Hierro arrasó Gaza, pero también encendió los motores dormidos de la resistencia iraní. Los hutíes atacaron petroleros en el Mar Rojo, Hezbollah lanzó salvas diarias sobre Galilea, milicias iraquíes hostigaron bases de todo mientras juraba que la venganza llegaría a su tiempo. Ese tiempo llegó el 1 de abril de 2024, cuando misiles israelíes redujeron a escombros el anexo consular iraní en Damasco y mataron al general Mohammad Reza Zaedi, mano derecha de la fuerza Quds. Jamenei prometió un castigo más allá de la paciencia divina. Hezbollah habló de guerra total si Israel entra en Líbano. La dinámica de ojo por ojo se transformó en dientes por boca el 30 de junio de 2024, cuando Israel bombardeó depósitos de misiles en el sur del Líbano. Irán advirtió ante la ONU que cualquier mano sobre Beirut será considerada mano sobre Teherán. Un mes después un barrio capitalino ardía y con él caía otro alto comandante de Hezbollah. Netanyahu rompía así el pacto tácito de no tocar la cúpula del partido milicia. Teherán, herido en su prestigio, aceleraba el enriquecimiento al 84% y desplazaba baterías Cordad 15 cerca de la costa. El gatillo preventivo. A mediados de junio de 2025 la inteligencia israelí calculó que Irán estaba a 3 semanas de material fisionable suficiente para su primera bomba. El gabinete de guerra aprobó Rising Lion. Comandos del Mossad cegaron radares en torno a Natanz. 200 cazas F-15, F-16 y F-35 despegaron desde bases adelantadas en Irak, y a las 2:19 del 22 de junio de 2025 7 bombarderos B-2 estadounidenses iniciaron la operación Midnight Hammer, aplastando Fordo, Natanz e Isfahan a 60 metros bajo tierra. El caos de 96 horas. Teherán respondió con 42 misiles Keibar X, uno atravesó el escudo Arrow y explotó sobre el hospital Soroka de Beerseba. Israel decapitó a la Guardia Revolucionaria con drones en pleno Teherán. El precio del crudo se desplomó un 11%, los futuros del gas natural subieron un 18%, y analistas de mercado calcularon que, si Irán cierra el estrecho de Hormuz una sola semana,
el barril superará los $200 y la inflación mundial rebotará al 8%. La pausa de Trump. Con las sirenas aún ululando, Donald Trump publicó en mayúsculas que había logrado un cese el fuego completo y total. El alto el fuego, dijo, sería de 12 horas prorrogables con mediación catarí, pero ni Jerusalén ni Teherán firmaron papel alguno. Un analista de RAND lo resumió así: no es un final, es el profundo silencio entre dos descargas de artillería. Aquí dejamos al mundo conteniendo el aliento, en la frontera exacta entre el recuerdo de 1948 y la premonición de una tercera guerra mundial. El próximo latido misil, tuit o dron decidirá si la historia avanza hacia la diplomacia o se sumerge en el invierno nuclear. El crepitar de los misiles había cesado, pero la región seguía oliendo a pólvora. En Tel Aviv, los cafés de Dizengoff reabrieron sus terrazas bajo un cielo todavía anaranjado por las bengalas de vigilancia. La normalidad, tan frágil como una copa vacía, dependía ahora de decisiones que se tomaban en despachos situados a miles de kilómetros. Porque en Washington, exactamente a las 9:27 de la mañana, hora del este, el Consejo de Seguridad Nacional se reunía para discutir un dilema que ni siquiera los satélites podían resolver. ¿Hasta dónde respaldar a Israel sin desencadenar una guerra regional que engullese las reservas estratégicas de la Quinta Flota y pusiera a China frente a un petróleo inalcanzable? La respuesta parecía simple sobre el papel: mantener la superioridad y evitar la escalada, pero la aritmética bélica contaba otra historia. Israel disparaba interceptores Zero a razón de 120 unidades diarias, cada uno costaba $4,5 millones, mientras los misiles iraníes salían del taller a menos de $500,000 la pieza. La banca no estaba a favor del lado mejor armado. En la noche del 23 al 24 de junio, los operadores de la Fuerza Aérea presentaron un cálculo al gabinete de guerra. En 10 días el stock de interceptores caería al 28% y el 14% en 15 días. Netanyahu cerró la carpeta sin pestañear, pero los generales comprendieron el mensaje: o los misiles enemigos dejaban de volar o había que encontrar dinero y munición donde ya no quedaba. Irán, por su parte, se enfrentaba a un rompecabezas igual de perverso. El bombardeo estadounidense sobre Fordo había dañado centrifugadoras que valían más que todo el presupuesto anual de la provincia de Un. Reconstruirlas significaba desviar fondos de sus programas sociales y arriesgar disturbios en ciudades donde la inflación ya superaba el 40%. Sin embargo, retirarse implicaba renunciar al proyecto que sostenía la narrativa revolucionaria desde 1979, convertirse en potencia nuclear para garantizar que nadie vuelva a dictar nuestra política exterior. El ayatolá Jamenei había trasladado su cuartel a un búnker en las montañas Al-Borz. Desde allí supervisaba un tablero en el que cada ficha, hutíes, Hezbollah, milicias iraquíes, se movía con cuidado de no rozar el botón que abriría las puertas del infierno. La pinza en 3 frentes. Mientras los teletipos perdían caracteres intentando seguir la ráfaga de acontecimientos, la verdadera batalla se libraba lejos de las cámaras, la guerra por los segundos. Al norte, Hezbollah había vuelto a lanzar cohetes Katyusha contra Galilea, menos letales, más psicológicos. El ejército israelí respondió con artillería de precisión, pero evitó cruzar la línea azul para no activar la cláusula de defensa mutua que obligaría a Irán a intervenir abiertamente. Al este, las milicias iraquíes de Kataib Hezbollah acosaban la base aérea estadounidense en Al-Assad con drones rudimentarios, apenas hacían daños, pero obligaban a gastar costosos interceptores Patriot. Y al sur, los hutíes de Yemen, esa milicia que se alimenta de resentimiento y chatarras reconvertidas en misiles, convirtieron el Mar Rojo en una lotería de muerte para petroleros y portacontenedores. Cada explosión elevaba el índice del flete, cada retraso disparaba el precio de una barra de pan en el Cairo. Israel comprendió entonces que no podía luchar en 3 frentes durante semanas. El plan Rising Lion se amplió a la fase beta, operaciones clandestinas para decapitar las redes de mando de Hezbollah y sabotear las líneas de aprovisionamiento de los hutíes. Comandos Sayetet 13 destruyeron depósitos de cohetes en la Bekaa, drones Hermes hundieron naves de suministros iraníes en el Golfo de Adén, y, en la periferia de Bagdad, el estallido de un taller de ensamblaje de drones reveló manos invisibles. Teherán acusó públicamente al Mossad y juró venganza cuando la luna vuelva a ser nueva. El frente interior, economías al límite. Pero las guerras contemporáneas no se ganan solo con explosivos, se ganan con balanzas de pagos. Mientras los ministros de defensa intercambiaban amenazas, los ministros de finanzas contaban los días que podía aguantar la caja.
Israel gastaba $200 millones diarios, un punto del PIB por semana. Irán, bajo sanciones, dependía de exportaciones clandestinas de crudo a China vía Malaca, cada cargamento escoltado por buques de bandera falsa y seguros marítimos inflados. En los mercados, el crudo Brent rebotaba entre $94 y $124. El gas natural alcanzaba máximos no vistos desde la invasión rusa de Ucrania. Y en los supermercados de Buenos Aires, Madrid o Yakarta, el precio de la harina subía centavos que significaban huelgas y portadas indignadas. Cuando las protestas atizaron Teherán, el Consejo de Guardianes autorizó un paquete de subsidios eléctricos. El dinero salió de un recorte inmediato a la Guardia Revolucionaria. Los generales aceptaron, convencidos de que la próxima remesa de misiles llegaría de China con descuento. En Jerusalén, Netanyahu compareció junto al ministro de Finanzas para anunciar un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios del sector tecnológico, aun a riesgo de enfadar a los magnates que financiaban su coalición. La oposición se desgañitó en la Knesset. Pagaremos con sangre la arrogancia de la cúpula militar, gritaban. Pero la votación salió adelante. La guerra cibernética. Mientras tanto, en un piso anónimo de Herzliya y en un sótano sin número en Sirad, dos equipos de hackers libraban su propia guerra de sombras. Irán lanzó el malware Black Tulip contra el sistema de logística de la Marina israelí. Durante 3 horas, los buques no supieron qué contenedores cargaban ni a dónde debían partir. Israel respondió con Skibreaker, un gusano que inundó el Ministerio de Sanidad iraní de registros médicos falsos, colapsando turnos de urgencias en Isfahán y Masar. Una cama vacía en un hospital puede ser tan letal como un misil, decía un analista de la OTAN viendo los gráficos de incidentes. La voz de Trump y la diplomacia del grito. En medio de la tormenta, Donald Trump reapareció en la sala de prensa de la Casa Blanca con un telón patriótico de fondo y anunció a voz en cuello: si Irán se atreve a tocar otra base estadounidense, se enfrentará a nuestra respuesta definitiva. La frase retumbó como un cañonazo en las bolsas y devolvió al barril de Brent a los $128. Media hora después, en Doha, el canciller catarí contactó con Teherán para ofrecer una tregua de 24 horas renovable. El negociador iraní respondió con una pregunta: ¿garantiza usted que Israel detendrá los bombardeos durante ese periodo? La línea quedó en silencio 9 segundos. Fue suficiente para que los operadores de futuros vendieran contratos por valor de $1.000 millones. En Jerusalén, el Estado Mayor debatía sobre el dilema Samson. Si una salva de misiles iraníes volvía a penetrar la defensa, Israel debía responder con toda su fuerza para restablecer la disuasión. Pero toda su fuerza era un eufemismo que cabía en una sola palabra temida: nuclear. Nadie quería pronunciarla. Cada general se la guardaba como un veneno bajo la lengua. En Teherán, el general de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami ordenó dispersar misiles a silos móviles, un guiño de resistencia, un recordatorio de que la partida no acababa hasta que el último caballo siguiera vivo en el tablero. El crescendo final. Con los nervios en carne viva y las bolsas tambaleándose, llegó el anuncio que cambió el compás. Arabia Saudí convocaba de urgencia a los ministros de energía del G20. El objetivo era proteger los flujos de crudo y presentar un frente diplomático para forzar un alto el fuego verificable. Era una jugada arriesgada, pues Riad temía parecer del lado israelí y ser blanco de represalias hutíes. Pero también sabía que, sin un colchón petrolero estable, su visión 2030 se desplomaría como un castillo de naipes en una tormenta del desierto. Mientras los ministros preparan maletas, 2 explosiones sacudieron nuevamente la periferia de Teherán. Un convoy militar fue reducido a cenizas en la autopista Ermidast-Karchak, y las cámaras de la televisión estatal mostraron columnas de humo mientras los presentadores gritaban eslogans antisionistas. En Tel Aviv, los teléfonos de los reservistas sonaron de nuevo. En la Casa Blanca, un asesor deslizó sobre la mesa del presidente un informe de una página: ventana diplomática, 48 horas, probabilidad de escalada regional con intervención turca, 34%, probabilidad de uso nuclear táctico, 7% y subiendo. Así cerraba la noche más silenciosa, como la bautizaron los corresponsales, ese instante viscoso en que los cañones guardan aliento, las bolsas sudan miedo y las familias encienden velas por si vuelven a fallar los generadores. La pausa pendía de un hilo: un solo dron errante, una sola declaración incendiaria en redes, un fallo de cálculo en el radar de un destructor en el Golfo, y el reloj estratégico, detenido unos minutos, volvería a latir con la fuerza de una sirena de ataque. La madrugada del 25 de junio nacía envuelta en un silencio que dolía en los oídos.
Nadie sabía si sería la calma que antecede a la diplomacia o el vaho gélido que precede a la tormenta perfecta. La madrugada del 25 de junio amaneció como una fotografía sin contraste. El Golfo Pérsico parecía un espejo de mercurio y los radares de la Quinta Flota solo devolvían el murmullo eléctrico del silencio. Pero bajo aquella quietud artificial, el pulso de la crisis seguía latiendo con fuerza de metrónomo. En Riad, los convoys diplomáticos atravesaban avenidas flanqueadas por pantallas LED que proclamaban en árabe e inglés: cumbre energética de emergencia del G20, estabilidad o ruina. Dentro del nuevo centro Rey Abdulaziz, ministros de energía juraban fraternidad y calculaban en voz baja cuántos barriles diarios podían aumentar sin quebrar la alianza OPEP. El problema era simple y brutal: si el estrecho de Hormuz se cerraba una sola semana, el precio del petróleo treparía hasta niveles capaces de pulverizar la recuperación post-pandemia y arrastrar a las economías emergentes a una recesión en cascada. En Washington, el presidente Trump despertó al país con un tuit escrito en letras mayúsculas: la paciencia tiene un límite. Si Irán dispara otro misil, la respuesta será final. En Teherán, la televisión estatal contraatacó con imágenes del líder supremo levantando un puño enguantado: la nación persa jamás se arrodillará. Y al otro lado del planeta, en Pekín, el Politburó descolgaba teléfonos para urgir a Doha y Moscú a contener a sus respectivos aliados. Los cargueros chinos, cargados de crudo iraní reetiquetado, dependían de que el estrecho siguiera abierto. El tablero se amplía. La crisis empujó a jugadores que preferían las sombras a salir a la luz. Turquía movilizó 2 batallones blindados hacia la frontera siria para proteger a la comunidad turcomana y ganó poder de chantaje diplomático. Ankara podía liberar o retener el paso de flotillas de la OTAN rumbo al Mediterráneo Oriental. Egipto ofreció el canal de Suez como vía segura a petroleros europeos, a cambio de condonación de deuda y un paquete de ayuda alimentaria. Y Rusia, oliendo la oportunidad de vender gas a precios récord, se ofreció como garante de un alto el fuego que a nadie le resultaba creíble. En Israel, la noche trajo un debate que jamás había abandonado los pasillos subterráneos de la Knesset, pero que nadie se atrevía a pronunciar en público. ¿Ha llegado el momento de admitir públicamente el arsenal nuclear que todos sospechan? La doctrina de la ambigüedad estratégica protegía a Tel Aviv desde 1969, pero la escalada con Irán obligaba a sopesar si un gesto claro de disuasión, una prueba atmosférica controlada en el desierto de Negev, resultaría más convincente que el silencio. Los ministros se enzarzaron en una sesión maratoniana donde la palabra Samson planeó como un buitre, el código para denotar la última defensa, el golpe suicida que arrastraría al enemigo al abismo con tal de no caer solo. El zarpazo económico. A mediodía, las pantallas de Bloomberg se tiñeron de rojo. El Brent rompía la barrera de los $130. El trigo, impulsado por el encarecimiento del transporte marítimo, subía un 9% en una sola sesión. Los 5 primeros bancos de inversión activaban planes de contingencia por volatilidad extrema y sostenida. Las ciudades ligadas al transporte marítimo, Rotterdam, Singapur, Panamá, vivían un frenesí de apuestas a 2 bandas. Algunos armadores duplicaban los fletes para asegurar ganancias inéditas, mientras las aseguradoras recalculaban pólizas con cláusulas de guerra que podían vaciar en horas los balances de empresas medianas. Pero la sacudida no solo golpeaba balance de multinacionales, alcanzaba a los hogares. En los barrios obreros de Marsella y Manchester, las gasolineras colgaron carteles de máximo 30 litros por cliente. En Ciudad del Cabo, los taxis colectivos subieron tarifas un 15% y provocaron disturbios en los townships. En Nueva Delhi, la subida del diésel amenazaba con frenar la temporada de siembra. Las guerras lejanas tienen un don para colarse en la nevera de cualquiera. El frente de la opinión pública. El hartazgo civil empezó a desbordarse. En Tel Aviv, madres de reservistas levantaron carpas frente al Ministerio de Defensa exigiendo un plan de salida. No manden a nuestros hijos a morir por un reactor que les explote encima, gritaban. En Teherán, comerciantes del Gran Bazar bajaron persianas en señal de protesta contra la inflación galopante. Con un gesto casi sacrílego, se negaron a entonar consignas oficiales por la megafonía. Ambos gobiernos respondieron con una mezcla de contención y propaganda, ofrecer migajas de subsidios, prometer victorias inminentes y recordar que la patria se forja en la adversidad. La diplomacia del filo. En Muscat, capital de Omán, empezó a formarse un corredor diplomático secreto. El sultán Aitam, viejo mediador silencioso entre Irán y Occidente, dispuso un ala entera del Al-Alam Palace para conversaciones sin logos ni cámaras.
A las 7 de la tarde llegaron las caravanas. Por una puerta, la delegación iraní encabezada por el viceministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian. Por la otra, un equipo israelí protegido por documentos de pasaporte español falsos y coordinado por el exdirector del Mossad Yossi Cohen. El reglamento era claro: 6 horas de diálogo sin asesores militares, 2 horas de comidas por separado y un borrador de alto el fuego que incluyese 4 puntos mínimos, cese mutuo de hostilidades directas, libre tránsito para ayuda humanitaria, comisión técnica sobre daños nucleares, y calendario para canjear prisioneros y cadáveres antes del amanecer. La prensa nunca supo de aquellas conversaciones, pero los satélites comerciales captaron el aterrizaje de un Gulfstream con matrícula de la CIA y un Antonov procedente de Moscú. El rumor corrió por foros de inteligencia: si ambos llegan a Muscat, el manual dice que se negocia intercambio de rehenes, o se habla de líneas rojas nucleares. A las 2:14 de la madrugada, cuando los negociadores empezaban a redactar el segundo párrafo sobre la misión de la OEA, un proyectil emergió de la penumbra del Golfo de Omán. No llevaba carga explosiva, era un misil señuelo Mersat-K programado para sobrevolar las aguas internacionales y caer en picado a 150 kilómetros de la costa. Un ejercicio, un recordatorio, un mensaje. Lo que nadie esperaba era que un radar saudí, recién recalibrado para proteger la ruta de exportación alterna, malinterpretara la firma térmica y lanzara 2 misiles Patriot. El primero falló, el segundo impactó de lleno. Una bola de fuego iluminó la segunda pista del aeropuerto de Suri, y en menos de 30 segundos, las redes sociales nostálgicas del cese al fuego estallaron. En Muscat, los negociadores recibieron la alerta en sus teléfonos. Amir Abdollahian se levantó de la mesa y guardó los documentos en silencio. Cohen pidió una llamada cifrada al primer ministro. El dorado salón omaní quedó congelado. Afuera, los jardines se cubrieron de luces azules. La seguridad había pasado de precaución a alto riesgo. A las 3:11, la delegación iraní abandonó el palacio. A las 3:17, despegaron los F-15 israelíes del Escuadrón 69. La diplomacia había durado lo que dura un latido. El rugido de la bestia dormida. En Tel Aviv, una voz familiar irrumpió en los radiotransmisores militares: fase gamma autorizada. Era la contraseña para reactivar objetivos profundos, centros de mando, plantas de misiles, arsenales de drones, dentro de Irán continental. Al mismo tiempo, Jamenei firmaba un decreto que liberaba a la brigada Al-Ozr, 20 unidades móviles de misiles Fate-110, dispersas en camiones de uso civil, listas para lanzar una salva que saturara la defensa israelí. El reloj geoestratégico pasó de pausa a cuenta atrás. Cuando la sirena volvió a retumbar en Herzliya, muchas familias supieron que el interludio había terminado. Se abrazaron en escaleras comunitarias convertidas en refugio improvisado y susurraron la plegaria de una línea de teléfono que jamás sonaba: ojalá hoy no sea la última vez que la escuchemos. Así se cerró la falsa tregua y comenzó una nueva fase de la guerra, la noche en que la diplomacia se esfumó con un destello en el cielo y el mundo encogió el corazón, temiendo que la próxima explosión fuese nuclear, y que la Tercera Guerra Mundial dejara de ser un titular exagerado para convertirse en el presente inmediato. Las primeras explosiones en territorio iraní llegaron a las 4:02. 3 misiles de Lila perforaron la cúpula antiaérea de Kermán y carbonizaron un depósito de drones Jab. 37 segundos después, una ráfaga de Spice Mill redujo a cascotes el centro de mando de la Guardia Revolucionaria en Las cámaras de circuito cerrado captaron a los oficiales corriendo por pasillos envueltos en humo, mientras la sirena de defensa civil, un lamento metálico que la capital no oía desde la guerra con Irak, aullaba su aviso de ataque profundo, refugio inmediato. Israel acababa de cruzar un umbral tácito. Por primera vez desde la Operación Ópera de 1981, bombardeaba infraestructura militar dentro del corazón persa, no en sus bordes. La decisión no fue improvisada. En la Knesset, la sesión extraordinaria terminada una hora antes dejó constancia de la fatiga colectiva. Los líderes de la coalición coincidían en que mantener la iniciativa era la única forma de evitar que Irán impusiera el ritmo. Así nació Fase Gamma, un conjunto de 18 objetivos priorizados: rádares de largo alcance, nudos logísticos, depósitos de combustible, en la línea roja de la clasificación, nodos de mando nuclear. Apenas 20 minutos después de la primera detonación en los peores presagios cobraron forma. Desde 5 camiones civiles ocultos en un polvoriento cañaveral de la provincia de Fars, la brigada Al-Ozr lanzó la salva inicial: 9 misiles Fate-110 programados para sobrevolar Irak y alcanzar Haifa,
Asdod y la base de Palmachim. El sofisticado algoritmo de evasión utilizaba rutas comerciales ficticias para confundirse con vuelos de carga, confiando en saturar los radares enemigos, pero el mosaico de sensores israelí-estadounidenses detectó el ascenso casi al instante. El Iron Dome y el Aero U-3 abatieron 7 en pleno aire, el octavo estalló a 12 kilómetros del puerto de Haifa, provocando un maremoto de chatarra sobre los astilleros, el noveno siguió volando. Lo que ocurrió a continuación se grabó en cientos de teléfonos. El misil, con su firma térmica reducida por pintura absorbente de radar, descendió hacia la refinería de Bazán. A 6 segundos del impacto, un interceptor David Sling lo partió en dos. Una de las mitades cayó sobre un depósito de nafta y la llamarada dibujó un hongo de fuego visible desde las laderas del Monte Carmelo. No hubo víctimas, pero la imagen, una flor ígnea brotando en el litoral mediterráneo, se propagó como pólvora por redes sociales, alimentando la idea de que el próximo golpe podría atravesar cualquier cúpula de hierro. Mientras la costa israelí lidiaba con llamaradas, en el estrecho de Hormuz se desataba otra batalla, esta vez submarina. 2 lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, cargadas de minas Lapa, se acercaron al petrolero liberiano Sea Titán, contratado por una refinería india. Fueron interceptadas por un destructor estadounidense, siguió un intercambio de fuego que dejó las lanchas iraníes hundidas y obligó a cerrar el tráfico durante 3 horas. Bastó ese lapso para que los futuros del crudo Brent llegaran a $142 antes de retroceder. Bastó para que aseguradoras londinenses triplicasen primas de riesgo y al menos 6 navieras anunciaran desvíos por el Cabo de Buena Esperanza. En Moscú, el Consejo de Seguridad ruso se reunió a puerta cerrada. El Ministerio de Defensa filtró la salida de 2 bombarderos estratégicos Tu-160 rumbo a Latakia para ejercicios conjuntos con Siria. Las redes de seguimiento de vuelos civiles detectaron la ruta en segundos. No importaba si los Tu-160 llevaban solo pilotos y queroseno, su mera presencia complicaba el ajedrez aéreo y enviaba a Washington un mensaje inequívoco: no deis por sentado el espacio aéreo de Oriente Medio. La Casa Blanca, por su parte, convocó a los líderes del Senado y la Cámara. El Pentágono presentó un escenario sombrío. Si Irán lanzaba más de 50 misiles en salvas sucesivas, las defensas israelíes estarían sobrecargadas en 24 horas. Si, además, Hezbollah abría un frente masivo en el norte, el índice de intercepción caería por debajo del 45%. El secretario de Defensa pidió autorización para desplegar otro escuadrón de F-35 en Al-Udeid y acelerar la entrega de interceptores PAC-3 a Israel. En el ala oeste, los asesores de Trump discutían entre reforzar la amenaza o apostar de lleno por un encuentro cara a cara con Jamenei a través de mediadores suizos. Pero ninguna cifra asustó más que la que llegó a las 7:43 desde el Centro de Inteligencia de la Fuerza Aérea Israelí. Imágenes de satélite mostraban movimiento inusual en Parchin, complejo asociado a pruebas de detonación nuclear. Se detectaron plataformas móviles y contenedores con aislamiento térmico. En el argot de espionaje, aquello significaba puesta a punto de pruebas explosivas de compresión, el paso previo antes de ensamblar un dispositivo de implosión. El gabinete israelí recibió la alerta con silencios densos. Netanyahu ordenó activar el protocolo Ner Tamid, un plan contingente que traslada componentes nucleares desde búnkeres subterráneos a emplazamientos de dispersión. No era una orden de lanzamiento, pero equivalía a poner las piezas sobre la mesa para que el enemigo las viera. Al mismo tiempo, un comunicado de la Cancillería israelí rompió décadas de ambigüedad: Israel se reserva todos los medios, incluidos los definitivos, para impedir que Irán coloque una ojiva sobre cualquier vector. No se mencionó la palabra nuclear, pero la inferencia era cristalina. En Teherán, las sirenas siguieron sonando cada hora. Con las primeras luces, vecinos de la avenida Baliasra descubrieron cristales y vigas retorcidas donde antes estaba un cuartel de la Guardia Revolucionaria. La rabia se mezcló con el miedo. Comerciantes quemaron retratos de Netanyahu, jóvenes con mascarillas pintaron en muros casas. Venganza. En Israel, los manifestantes antiguerra ocuparon el cruce de Kaplan Street, coreando "basta de misiles, basta de política". La policía montada intentó dispersarlos, pero hubo pocas detenciones. Demasiados efectivos estaban ya movilizados en la línea norte. En medio de aquel tapiz de incendios, protestas y balances de crisis, la diplomacia seguía buscando agujeros por los que filtrarse. El sultán de Omán envió un mensaje idéntico a Teherán y Jerusalén: la puerta de Muscat sigue abierta si aún desean hablar. Ninguno respondió.
Pero al caer la tarde, un courriel cifrado llegó a la Secretaría General de la ONU. La delegación china pedía una reunión urgente del Consejo de Seguridad para condenar la violación de la soberanía iraní y discutir medidas de desescalada obligatorias. Estados Unidos prometió vetar cualquier texto que no incluyera una condena simétrica a los ataques misilísticos iraníes. El choque estaba servido. Bajo la penumbra de una capital iraní en toque de queda, los técnicos revisaban los daños en la red eléctrica. Bajo los focos de una sala de conferencias de la base aérea de Palmachim, los estrategas israelíes ajustaban la lista de objetivos para el segundo ciclo de fase gamma. Y en el mar, un portaaviones estadounidense giraba levemente su proa hacia el estrecho. Era un gesto de apenas unos grados, imperceptible para el ojo humano, pero suficiente para enviar al adversario el mensaje 1000 veces ensayado en los manuales: estamos listos. La noche del 25 al 26 de junio cerró sin un alto el fuego y sin un discurso. Solo el rumor de motores a reacción surcando el cielo, el tintineo lejano de un puerto en llamas y el pulso acelerado de millones que, en cada uso horario, consultaban la pantalla de su móvil antes de dormir. ¿Será esta la última noche antes de que el mundo cruce la línea que separa la guerra regional de la conflagración global? La madrugada del 26 de junio se convirtió en un catálogo de estallidos simultáneos. A las 12:07, un misil balístico iraní atravesó la atmósfera sobre Eilat y explotó en el aire. La onda expansiva reventó ventanales y sembró trozos de acero sobre la costa del Mar Rojo. 10 minutos más tarde, drones Hermes 900 incendiaron un oleoducto en la periferia de Siraf. El humo negro dibujó un tótem visible desde 100 kilómetros. Y mientras Oriente Medio ardía, el resto del planeta comenzó a temblar. Reacción internacional, el dominó diplomático. En Bruselas, la OTAN entró en sesión permanente por tercera vez en su historia. Francia y Alemania se negaban a invocar el artículo 5, aún no es nuestro conflicto, pero Polonia y los bálticos exigían despliegues preventivos en el Mediterráneo oriental. Tokio activó planes de racionamiento de diésel para la pesca. Canadá anunció que transferiría 10 millones de barriles de su reserva estratégica a Europa. Brasil suspendió impuestos a la importación de trigo ante la tormenta de precios. Moscú, oliendo un vacío de poder, envió otra señal. 2 bombarderos Tu-160 sobrevolaron Siria escoltados por cazas Su-35. Sus emisoras balizaron la frecuencia de emergencia de la OTAN, un gesto deliberado de desafío. Ankara respondió cerrando su espacio aéreo a toda aeronave implicada en operaciones ofensivas. Con esa frase ambigua, dejó a los estrategas occidentales calculando rutas imposibles. El derrumbe de los mercados. A las 8 GMT, Londres abrió en modo pánico. El FTSE caía un 6%, París y Frankfurt, más de un 7%. El Brent rozó los $150, el índice VIX, barómetro del miedo financiero, saltó a niveles solo vistos durante la pandemia de 2020. Las llamadas de margen barrieron hedge funds. Un operador de materias primas confesaba ante las cámaras: nunca había visto una volatilidad de 3 dígitos en tantas curvas a la vez. En Nueva York, la SEC prohibió temporalmente ventas en corto de petroleras y armamentísticas, temiendo un shock especulativo que derribara incluso a los ganadores de la crisis. Fractura de alianzas. Con la economía ardiendo, se resquebrajaron viejos pactos. Arabia Saudí, presionada por Washington para aumentar producción, amagó con recortar bombeos y no garantizaba el escudo antimisiles sobre su infraestructura. Emiratos Árabes, ansioso por proteger su Expo 2025, ofreció mediar: podemos ser puente, no pared. Israel, sin embargo, interpretó el gesto como ambigüedad peligrosa y reforzó la vigilancia sobre Dubái, temiendo que milicias hutíes usaran el emirato como trampolín financiero. Guerra total. La operación Barak Escarlata. A las 2:23 hora israelí, el portavoz militar anunció el inicio de Barak Escarlata, el mayor bombardeo aéreo desde la Guerra de los 6 días. 80 F-35 y F-15 y despegaron en oleadas sucesivas para golpear nudos ferroviarios, centros de mando y depósitos de combustible en Teherán, Tabriz y Masad. Para confundir radares, volaron a baja cota sobre Irak y cortaron en diagonal la frontera iraní apenas 15 metros por encima de las copas de los árboles. Irán replicó con la tormenta de Zulfikar, salvo tras salvo de misiles YAM-1 y drones Chat 238. Uno de ellos atravesó el cielo de Jerusalén y explotó sobre los jardines de la Knesset. Los fragmentos hirieron a 12 manifestantes y precipitaron la evacuación del Parlamento. Por primera vez, el gran teatro político israelí quedó vacío y oscuro.
símbolo de una democracia que dejaba paso al mando unificado. El eco en la calle. En Amán, miles de jordanos marcharon hacia el puente Rey Hussein exigiendo el cierre de la frontera a cualquier despliegue israelí. En Berlín, manifestantes prorrusos y pro-ucranianos se enfrentaron bajo pancartas que mezclaban el logo de la Paloma de la Paz con lemas antisionistas. En Los Ángeles, gasolineras colgaron carteles de $9 con 25 céntimos por galón y los noticieros locales emitían tutoriales sobre cómo compartir coche. La geografía del conflicto se volvió global. Cada precio, cada pancarta, cada feed de redes llevaba la crisis del Golfo tatuada en color escarlata. La sombra de la Tercera Guerra Mundial. A las 9 GMT, el secretario general de la ONU convocó al Consejo de Seguridad. Sobre la mesa, 2 borradores, condena dual y embargo de armas a ambas partes, o bien resolución de legítima defensa que legitimara la intervención estadounidense. Rusia y China amenazaron con veto cruzado. La sesión duró 6 minutos antes de ser aplazada sine die. En la Casa Blanca, Trump pidió cámaras y leyó una declaración que la historia recordaría como la doctrina del punto de retorno. Si una sola ojiva no convencional abandona territorio iraní o israelí, Estados Unidos considerará activado su paraguas disuasivo. Y no habrá vuelta atrás. La frase retumbó en las redacciones como un gong de bronce. El planeta sostuvo la respiración. Porque a partir de aquel segundo, un error de cálculo, un sensor defectuoso, un comandante nervioso, un misil errante, podía activar la cadena irreversible que hace un siglo llamaron el sueño de los locos, la conflagración global. El reloj del juicio final, que meses antes marcaba 90 segundos para la medianoche, se quedó sin números. En su esfera metafórica solo brillaba un guión y un latido de neón. Nadie sabía cuántos segundos quedaban. Nadie quería comprobarlo. El 27 de junio comenzó con un estruendo invisible. No fue una bomba ni un dron, sino la caída sincronizada de 3 bolsas asiáticas antes de que abrieran los parques de Europa. Tokio se hundió un 11%, Seúl un 13%, Shanghái suspendió cotizaciones tras un récord histórico de órdenes de venta. La crisis energética había pasado de cifra en pantalla a puñetazo en el estómago de la economía mundial. Los cargueros que evitaban Hormuz tardaban 22 días más en rodear África. Cada viaje extra drenaba reservas de diésel y disparaba el coste de todo cuanto podía transportarse en un contenedor. La geopolítica se coló en los supermercados. El aceite de cocina valía el doble en Nairobi. La leche subió un 40% en Varsovia. El gas licuado dejó sin clases a las escuelas rurales de Filipinas. En Washington, la Reserva Federal convocó una reunión de emergencia. 2 bancos medianos arrastraban posiciones gigantes en derivados de energía. Si quebraban, salpicarían a media docena de aseguradoras y a un fondo de pensiones estatal. El secretario del Tesoro sopló al micrófono con la voz quebrada. Una crisis de liquidez puede volverse crisis de solvencia en cuestión de horas. A 10.000 kilómetros, el Banco Central Europeo aprobó líneas de liquidez ilimitada para refinerías y navieras, intentando evitar un marasmo que arruinara la temporada turística mediterránea, último salvavidas de millones de empleos. Al sur del planeta, la presidenta del Banco de la Reserva de India comparó la situación con un 2008 que viaja en reactor. En Tel Aviv, el gabinete de guerra empezaba a resquebrajarse. El ministro de Finanzas advirtió que en 3 semanas la reserva de divisas caería a niveles de 2002. El ministro de Seguridad Nacional rugió, sin victoria rápida, no habrá economía que salvar. Netanyahu cruzó miradas con su jefe del Estado Mayor. La ofensiva Barak Escarlata devoraba queroseno y misiles a un ritmo que ni la ayuda express de Washington podía sostener. Mientras tanto, colas de autos serpenteaban frente a las estaciones de servicio, los hospitales aplazaban cirugías no urgentes para guardar combustible de generadores. En las calles, un nuevo movimiento, Madres por la Vida, bloqueaba autopistas con cochecitos vacíos y pancartas que decían, no criamos hijos para pruebas de cohetes. Al otro lado del Golfo, la inflación iraní rebasó el 45% anual, pero los precios de arroz, huevo y pan se duplicaron en una sola semana. La Guardia Revolucionaria instaló puntos de racionamiento de gasolina en Teherán. Los conductores recibían fichas de 10 litros bajo la mirada de soldados armados. El Parlamento, el Majlis, vivió una sesión caótica. Diputados reformistas exigían un alto el fuego inmediato. El presidente gritó que ceder ahora era procesión sin mártir. En las calles, mujeres retiraron voluntariamente el velo en señal de protesta. La policía moral no pudo detenerlas a todas.
A la noche, coros improvisados recitaron versos de Hafez sobre reyes que olvidaron el dolor del pueblo. Jamenei respondió ordenando cadenas nacionales con imágenes de la refinería de Haifa en llamas, pero el embrujo propagandístico se deshacía ante neveras vacías y salarios erosionados. En Riad, la cumbre energética del G20 se hundió cuando Argentina y Sudáfrica abandonaron la sala acusando a los productores del Golfo de beneficiarse del duelo ajeno. Moscú ofreció crudo con descuento a países emergentes, siempre y cuando condenaran la agresión sionista. Pekín, temeroso de perder mercado occidental, maniobró en dos frentes, firmó un pacto de emergencia con Qatar para importar gas y, al mismo tiempo, filtró que suspendería compras de petróleo iraní si Teherán cruzaba líneas inaceptables. El eje antiestadounidense empezó a mostrar fisuras. Mientras los diplomáticos se lanzaban dardos, una ofensiva silenciosa mordía infraestructuras clave. Un malware apodado Hydra 52 apagó durante 11 minutos la red de oleoductos Transarabia, el crudo dejó de fluir y los mercados subieron otro peldaño. Horas después, terminales portuarios en Rotterdam y Singapur amanecieron con pantallas negras, ransomware de origen desconocido. Expertos del CERT holandés hablaron de guante ruso sobre puño iraní, pero sin pruebas concretas. Las aseguradoras marítimas avisaron, si la parálisis portuaria duraba días, la cadena de frío global empezaría a romperse, vacunas, alimentos frescos y reactivos médicos corrían peligro de arruinarse. Pasadas las 11, un destacamento de infantería israelí patrullaba la línea azul con Líbano cuando un proyectil antitanque Cornet impactó en su blindado ligero. 2 soldados murieron y 3 quedaron heridos. Hezbollah se adjudicó el ataque. Dentro de Israel, las voces que exigían un frente total contra Líbano ganaron volumen. Los analistas advirtieron, abrir otro frente dispararía el consumo de interceptores a niveles insostenibles y estiraría el ejército israelí como cuerda de laúd a punto de romperse. Pero la presión política era insoportable. Columnistas de derecha gritaban, hora de la verdad. El hashtag #guerra definitiva llegó al primer puesto mundial. En las horas finales del día, los satélites estadounidenses detectaron el traslado de 2 misiles EMAD con presunta capacidad nuclear táctica al aeródromo de Hamedan. Un dron israelí de gran altitud transmitió imágenes de ojivas envueltas en lonas grises. El Pentágono activó el protocolo Firebreak, alerta temprana de posible empleo nuclear no estratégico, y el Consejo de Seguridad Nacional entró en sala búnker. Trump recibió una carpeta roja, ventana para interdicción cinética, 90 minutos. A las 11:59, cuando medio mundo actualizaba sus noticieros cada pocos segundos, la cadena CNN mostró un gráfico del Doomsday Clock sin manecillas, en su lugar, solo un punto parpadeante. Debajo, la presentadora formuló la pregunta que heló pantallas: ¿estamos a un empujón de que el siglo XXI escriba su Sarajevo? La medianoche llegó sin respuesta. Pero todos sabían que el siguiente suspiro, un dron derribado, un general impaciente, un algoritmo que confunda un pájaro con un misil, podría condenarles a despertar en un mundo donde la palabra postguerra perdiera su prefijo para siempre. La madrugada del 28 de junio desbordó por completo el diccionario del terror estratégico. A las 2:12 hora iraní, un satélite espía israelí detectó actividad febril en la base aérea de Hamedan. Técnicos con trajes NBQ acoplaban 2 misiles EMAD-M, rango unos 700 kilómetros, compatibilidad nuclear táctica, a lanzadores móviles. El algoritmo de alerta temprana disparó código Águila Negra, la señal de que Israel debía prepararse para un ataque no convencional. En el búnker de Kiria, Netanyahu escuchó las sirenas internas, miró al jefe de su Estado Mayor y susurró la frase que nadie quería oír: ha llegado la hora de la opción Sansón. El protocolo nuclear israelí, jamás reconocido oficialmente, exige un triple candado: decisión del primer ministro, validación del ministro de Defensa y confirmación operacional del jefe de la Fuerza Aérea. Aquella noche los 3 hombres estaban separados por menos de 50 metros, pero el paso final requería un enlace cifrado a la base de Sdot Micha, donde aguardan los misiles Jericho 3. Se inició la transmisión, los militares recitaron códigos, la sala se llenó de un tic-tac sintético, el sonido de la autorización pendiente. Al otro lado del Golfo, en un búnker a 60 metros bajo tierra en las montañas Al-Borz, el ayatolá Jamenei convocaba a su Consejo Supremo de Seguridad. El general Hossein Salami, con la voz rota, pidió venganza antes de que Israel destruya nuestros sitios sagrados. El presidente presionaba para golpear una base aérea estadounidense, para fracturar la alianza sionista occidental.
En la gran pantalla, los ingenieros de Parchim mostraban la maqueta de un dispositivo de implosión. 2 semanas, aseguraban, si el uranio de alta pureza sobrevive. La decisión parecía inclinada al sí hasta que un ayudante entregó a Jamenei un informe urgente. Los satélites chinos confirmaban que 3 Jericho 3 estaban en prealerta. El guía supremo mantuvo el silencio 10 segundos eternos y, contra todo pronóstico, respondió, todavía no. Mientras los dedos se crispaban sobre botones que no debían pulsarse, la economía mundial entraba en paro cardíaco. El Brent superó los $160. En Frankfurt, la suspensión automática de operaciones, Circuit Breaker, se activó 2 veces en media jornada. La libra turca colapsó un 18% en horas y Riad declaró fuerza mayor en 3 puertos del Golfo. En Nairobi, camiones cisternas se escoltaban con militares. En Nueva York, delegados sindicales exigían racionamiento ordenado de combustible para evitar saqueos en barrios periféricos. En Gaza y Haifa, en Teherán y Asdod, las salas de urgencias rebosaban de heridos por metralla, pero también de pacientes con crisis de asma por el humo de refinerías incendiadas. La OMS advirtió de riesgo de epidemias por ataque a instalaciones de agua iraníes. UNICEF pidió un corredor humanitario de 72H para vacunar a 500.000 niños desplazados. Israel ofreció tregua local de 4 horas, Irán la rechazó, alegando que el agresor no dicta la compasión. A las 1:07 EDT, los monitores de ciberseguridad de EU detectaron un apagón masivo en la red de oleoductos Keystone, el sistema que alimenta refinerías del Medio Oeste. El malware, bautizado Sandviper, alteró válvulas de presión e hizo que el crudo se estancara. Un incendio devoró 30.000 barriles en Dakota del Norte. Fuentes del FBI apuntaron a actores iraníes. Teherán lo negó, pero Telegram estalló con mensajes de celebraciones cifradas. El precio de la gasolina estadounidense subió $1.25 en un día. La popularidad de la Casa Blanca se hundió 9 puntos. A las 6:32 hora israelí, un radar Green Pine interpretó un eco erróneo como lanzamiento múltiple desde Hamedán. La alerta roja resonó en los altavoces subterráneos, misiles entrantes, probabilidad nuclear 60%. El comandante de control de lanzamiento, con la voz quebrada, inició la cuenta regresiva para habilitar los Jericho 3. Faltaban 90 segundos cuando un coronel de inteligencia irrumpió con un papel impreso. Anomalía de radar, dispersión de migración de murciélagos sobre Irán, falso positivo. Los altavoces callaron, la cuenta atrás se detuvo en 27 segundos. Años después, aquel coronel sería nominado al Nobel de la Paz. Aquella noche, apenas bebió un vaso de agua y se desplomó en silencio contra la pared. El pánico silencioso atravesó cables diplomáticos. A las 7:04, la canciller alemana, moviendo hilos a través de Suiza, consiguió que un teléfono rojo sonara en el búnker de Jamenei. No era la Casa Blanca ni Tel Aviv, era Pekín. En mandarín pausado, un consejero de Xi Jinping advirtió, la República Popular cancelará todas las compras de crudo iraní si cruza la línea nuclear, y no impedirá sanciones de la ONU. Fueron 15 palabras que valieron más que 100 misiles. Sin petrodólares chinos, Irán enfrentaba default interno. Jamenei pidió verificación, la respuesta llegó en segundos. Movimiento de cancelación de cartas de crédito por $5.000 millones. A las 7:26, un segundo teléfono sonó en el despacho de Netanyahu. Washington comunicaba que no proveería respaldo político si Israel usaba opción nuclear. El primer ministro miró a su jefe militar y murmuró, entonces ganaremos en la sombra, no en el relámpago. La directiva Sansón quedó en suspenso, los Jericho 3 volvieron a estado de alerta primaria, no de lanzamiento. En las pantallas de los salones, un mapa mostraba anillos concéntricos de posible radiación sobre Oriente Medio, un gráfico filtrado del Pentágono. En los noticieros, psiquiatras enseñaban técnicas de respiración para niños ansiosos. En las redes, el hashtag #Midnight Stand Down sumaba 500 millones de menciones en 12 horas. El planeta descubría que la paz pendía literalmente de segundos y de nervios que podían romperse por un murciélago confundido con un misil. Aquella noche, el reloj estratégico se quedó sin cuerda. En algún lugar del Golfo, un submarino estadounidense cambió de rumbo. En alguna base iraní, los técnicos desconectaron los cables de alimentación de los EMADM. En una sala de crisis en Jerusalén, los generales guardaron llaves nucleares en cajas de plomo. El punto más bajo había llegado. La humanidad contempló el precipicio y, por un estremecedor latido, decidió no saltar. El 29 de junio amaneció con una quietud improbable.
como si el Golfo hubiera contenido el aliento, ni un misil surcó el cielo ni un dron zumbó sobre los manglares de Buseur. Las redes sociales, extenuadas tras la orgía de alertas rojas, se llenaron de la misma pregunta: ¿y si el infierno nos concede un respiro? Pero los relojes diplomáticos giraban a un ritmo frenético bajo aquella tregua precaria. En Muscat, luces amarillas iluminaban de nuevo los pasillos del Al-Alam Palace. Omán, fiel a su vocación de mediador, convocaba la cumbre del eclipse, una negociación ultrasecreta que reuniría, por primera vez desde 1979, a delegados iraníes e israelíes en la misma sala, sin banderas, sin cámaras y sin posibilidad de abandonar el recinto antes de firmar un papel. El plan era tan audaz como frágil. China y Alemania actuarían como garantes financieros y humanitarios, Estados Unidos y Qatar manejarían los cables de alto el fuego. Rusia, deseosa de vender gas caro a Europa, bendecía la mesa aunque bufaba en privado. A las 11:46 hora local, un Embraer sin insignias aterrizó en la pista militar de Seeb. Transportaba al general Eliab Shchi, cerebro de los ataques a infraestructuras iraníes, acompañado por el exdirector del Mossad Yossi Cohen. 2 horas después, un Tupolev de la Guardia Presidencial iraní tocó el mismo asfalto con el viceministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian y el comandante de la Fuerza Quds, Esmail Ahani. Ninguno se saludó, ningún fotógrafo estaba presente. El protocolo era casi religioso. Ambas delegaciones atravesaron pasillos separados hasta una sala circular sin esquinas, diseño omaní para impedir rincones de conspiración, donde 6 mesas formaban un anillo. Dentro, observadores chinos desplegaron portátiles con traductores neuronales, los alemanes colocaron folios timbrados con la palabra en turf, borrador, y un gigantesco reloj contaba hacia atrás, 48:00:00. Ese era el plazo para lograr un acuerdo de 5 cláusulas. Cese completo y verificable de todos los ataques directos. Despliegue de equipos OYA en Fordo, Natanz y Dimona. Intercambio simultáneo de prisioneros y repatriación de cadáveres. Apertura de corredores humanitarios supervisados por la Media Luna Roja y la ONU. Creación de un fondo de reconstrucción financiado por ingresos petroleros bajo auditoría suiza. Si no había firma antes de que el reloj marcara 0, las delegaciones regresarían a sus capitales y el mundo asumiría las consecuencias. El primer cara a cara fue una descarga eléctrica. Amir Abdollahian abrió con voz firme: si Israel no reconoce públicamente que violó la soberanía iraní, no habrá pacto. Shchi replicó sin pestañear: Irán debe desmantelar toda capacidad de enriquecimiento por encima del 3,67%. Las frases volaban como proyectiles, los observadores chinos pedían moderación verbal. Tras 3 horas de tensión, un diplomático alemán propuso una pausa de 5 minutos que parecieron un siglo. En ese silencio, ambos jefes militares cruzaron miradas. Sin pronunciarlo, comprendieron que la alternativa a firmar era volver a ese clic de 27 segundos que casi desató el invierno nuclear. Cuando se reanudó la sesión, los tonos bajaron un decibelio. Mientras Omán tejía un puente de cristal, un puñado de hombres juraba romperlo. A las 5:22, un explosivo de alta potencia demolió un tramo clave del oleoducto Kirkuk-Ceyhan en el norte de Irak. La autoría la reclamó una célula llamada Escudo de Quds, pero fuentes de inteligencia occidental advirtieron de indicios que apuntaban a facciones pro-iraníes descontentas con cualquier concesión. Al caer la tarde, un hacker apodado Goliath Free colgó en canales Darknet supuestos audios filtrados que demostraban que Israel planeaba un ataque nuclear falso. Los audios eran burdos montajes, pero bastaron para que medios sensacionalistas de 4 continentes repitieran el titular: Israel preparó un misil Jericho con ojiva activa. El apetito de la conspiración amenazó con incendiar la opinión pública antes de que los negociadores estamparan una sola firma. En Jerusalén, manifestantes ultranacionalistas rodearon la residencia del primer ministro. En Teherán, turbas lanzaron piedras contra la embajada suiza, representación de EU, gritando: muerte al traidor que firme. Ambos gobiernos decretaron toque de queda en barrios críticos. Netanyahu activó la unidad cibernética 8200 para desmentir falsos audios. Jamenei envió clérigos a mezquitas para anunciar que el guía supremo velará por la seguridad de la revolución. No eran los únicos saboteadores. En los hoteles de Dubái, corredores de materias primas apostaban fortunas a que la cumbre fracasaría. Contratos de futuros a $180 el barril, seguros de riesgo político sobre petroleras medianas, opciones de trigo a $15 el bushel. Cada hora que expiraba sin acuerdo subía la prima.
La Paz, como siempre, tenía enemigos con traje de seda y cuentas numeradas. En Muscat, la noche avanzó hasta un momento insólito. A las 2:47, mientras los últimos párrafos seguían atascados en tecnicismos sobre verificación nuclear, un pálido traductor omaní, agotado tras 18 horas sin dormir, rompió a llorar. Las lágrimas humedecieron su mascarilla, y su sollozo, finísimo, triste, flotó en la acústica perfecta de la sala. Un delegado chino se levantó para ofrecerle agua. Aquel gesto pequeño rasgó la atmósfera de acero. Amir Abdollahian bajó la vista, Xi aflojó el nudo de su corbata. Los presentes entendieron que, al otro lado de esas paredes, millones de historias humanas dependían de su pluma. A las 3:19, los jefes militares aceptaron el texto base de verificación OIEA. Quedaban 2 cláusulas, intercambio de prisioneros y fondo petrolero. El reloj del eclipse marcaba 14 horas 41 minutos y 22 segundos cuando las delegaciones sellaron, con apenas un apretón de codos, la liberación simultánea de 137 detenidos. Los emisarios suizos comenzaron a redactar lists. Un dron logístico partió hacia la frontera de Rafah con cajas de medicinas. La paz final parecía al alcance cuando estalló otra bomba, esta vez, mediática y real. A las 16 horas de Tel Aviv, el Ministerio de Defensa israelí confirmó que su base aérea en el Negev había sido atacada con un microdrón explosivo originado en la península del Sinaí. Murió un soldado y 5 resultaron heridos. Israel acusó a una facción salafista egipcia. Egipto lo negó y ofreció abrir su espacio aéreo para un control conjunto. Los halcones del gabinete israelí rugieron: retírense de Muscat, esto es una trampa. Xi pidió receso y telefoneó a Jerusalén. El jefe del Estado Mayor concedió una última oportunidad, 60 minutos, antes de abortar la delegación. En la sala redonda, el reloj marcaba 7 horas 55 minutos y 40 segundos. Amir Abdollahian recibió la noticia a través de un móvil cifrado. Durante un instante pensó que todo se iba a derrumbar. Luego, quizá recordando al traductor que lloraba, pidió la palabra: traigo una propuesta final. El fondo petrolero será auditado por la Banca de Pagos Internacionales bajo supervisión conjunta de Suiza y Qatar. Irán mantendrá derecho a exportar 1 millón de barriles diarios. Israel obtendrá garantías de inspección continua en Dimona por una comisión tripartita OIEA China-Alemania. Si firmamos, cada ataque futuro contra civiles se considerará crimen de guerra por ambos lados. El silencio fue absoluto. Xi exhaló. Miró a Cohen asintió. Los chinos sonrieron sin mostrar los dientes. El reloj seguía corriendo, pero el aire ya olía a tinta y papel. A las 5:02:11, cuando al marcador le restaban poco menos de 3 horas, ambos líderes estamparon sus firmas, primero en farsi, luego en hebreo, finalmente en inglés bajo el título Declaración de Muscat para la desescalada y la reconstrucción. Se oyó un aplauso contenido. El traductor omaní volvió a llorar, esta vez de alivio. La cumbre no ponía fin al odio ni borraba décadas de sangre, pero insertaba un dique en la tormenta. Al exterior, el mundo aún no lo sabía. En Teherán se escuchaban sirenas de ambulancia. En Jerusalén, la radio militar hablaba de ataque cobarde. En los mercados, el Brent marcaba $168. Pero, en esa sala sin esquinas, un documento existía y, por primera vez en semanas, la medianoche parecía alejarse un poco. El eclipse terminaba. Quedaba el amanecer, si el caos lo permitía. El 30 de junio de 2025 se recordará como el día en que un documento de 27 páginas detuvo, aunque fuera por un filo de papel, la mayor espiral bélica del siglo XXI. El amanecer llegó con la tinta aún fresca en la Declaración de Muscat para la desescalada y la reconstrucción, y las capitales del mundo despertaron calibrando la diferencia entre un alto el fuego firmado y la paz verdadera. Primeras horas tras la firma. A las 6, los noticieros israelíes interrumpieron su programación para leer en voz alta las 5 cláusulas del acuerdo. El titular más repetido: inspecciones OIEA en Dimona y Fordo comenzarán en 72H. En las calles de Tel Aviv, donde el grafiti, sin futuro en guerra eterna, aún goteaba pintura fresca, una mezcla de alivio y escepticismo flotaba en el aire. Madres por la vida retiraron las carpas, pero dejaron carteles: cumplan su palabra. 1000 kilómetros al este, la agencia IRNA abrió con fotografías de ministros rezando en humo ante las firmas: la República no se arrodilla, firma la salvaguardia de su pueblo. En Muscat, el reloj del eclipse llegó a 0 horas y sonó una campanilla de cristal.
Los delegados se estrecharon la mano por primera vez. Los observadores chinos archivaron los portátiles. Los alemanes guardaron los folios con la palabra Entwurf tachada y reemplazada por final. El traductor omaní, exhausto, sonrió entre lágrimas. Pero la tinta no detuvo los rencores de la noche a la mañana. A las 9:42, un cohete Katyusha lanzado por una facción iraquí impactó sin víctimas junto al consulado de EU en Erbil. Washington lo calificó de acto aislado, pero activó alerta naranja en todas sus misiones regionales. En Gaza, un comandante de la Yihad Islámica calificó el acuerdo de capitulación. En el norte de Israel, colonos evacuados protestaron: no volvemos a casa sin seguridad garantizada. Mientras tanto, los mercados iniciaron su propia guerra relámpago. El Brent se desplomó en minutos de $168 a $141. Operadores que apostaban a la ruptura perdieron fortunas. El dólar se recuperó, pero las bolsas europeas permanecieron volátiles. La paz podía romperse con un tuit. En Frankfurt, un economista resumía: es un alto el fuego, no un tratado de Westfalia. El 2 de julio, 36 vehículos 4x4 con bandera de la OEA cruzaron el puesto fronterizo iraní de Dogaroun y rodaron hacia Natanz y Fordo. Simultáneamente, un convoy abatido por el sol del Negev llevó inspectores y 2 contenedores blindados de isótopos de referencia a los alrededores de Dimona. Por primera vez, cámaras del organismo nuclear enfocaron el reactor israelí desde apenas 500 metros. El portavoz de la misión describió la escena: una losa de hormigón de la Guerra Fría, rodeada de escáneres del siglo XXI. Al otro lado del Golfo, técnicos iraníes abrían las puertas de acero de Fordo y mostraban centrifugadoras detenidas, con precintos azules recién colocados. La cláusula humanitaria se materializó a toda velocidad. Vuelos de la ONU y la Media Luna Roja aterrizaban en Tel Aviv y Teherán cargados con insulina, generadores y kits de diálisis. En Gaza, camiones con harina y combustible cruzaron desde Rafa entre el clamor de familias que no veían pan blanco desde marzo. En el hospital Soroka de Be'er Seba, médicos israelíes y voluntarios iraníes, evacuados vía Jordania, formaron un quirófano compartido para operar a niños quemados por misiles de ambos bandos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En Jerusalén, la Knesset debatió la Ley de Resiliencia, un fondo de $15.000 millones para reponer interceptores y reconstruir Galilea. La oposición exigía elecciones anticipadas, alegando que el gobierno había llevado a Israel al borde de la extinción nuclear. En Teherán, el Majlis aprobó por escaso margen el presupuesto de reconstrucción de refinerías, financiado por el nuevo fondo petrolero supervisado en Zúrich. Los halcones iraníes denunciaron injerencia imperial. La Guardia Revolucionaria, aunque rabiosa, aceptó el flujo de divisas frescas. Trump, desde la Casa Blanca, proclamó: ganamos la paz más grande, y sugirió nominarse al Nobel. Su aprobación repuntó 6 puntos, sus detractores replicaron con memes, fotos de murciélagos eclipsando misiles con la leyenda héroes inesperados. Aún con las firmas plasmadas, las sombras se negaban a disiparse. Servicios de inteligencia detectaron transferencias de criptomonedas a grupos hutíes, analistas temían ataques al transporte marítimo para boicotear la tregua. En Beirut, Hezbollah anunció reserva operativa y retiró lanzaderas, pero mantuvo drones de reconocimiento. Israel, a cambio, redujo vuelos sobre la Bekaa, sin renunciar al derecho de defensa preventiva. Escudos a medio bajar, gatillos a medio apretar. Cuando el secretario general de la ONU presentó el primer informe de la crisis, las cifras fueron devastadoras. 924 muertos iraníes, 311 israelíes, 168 libaneses y 74 yemeníes. Infraestructura energética regional dañada en un 8%, pérdidas económicas directas superiores a $450.000 millones. 3,8 millones de desplazados temporales a lo largo de la región, con necesidades urgentes de vivienda. Ante la asamblea, el diplomático omaní, el mismo que había coordinado las salas sin esquinas, citó un proverbio de su país: el fuego que quema bosque se apaga con un solo cubo de agua, pero el aroma del humo tarda años en marcharse. Y añadió: hoy traemos un cubo de agua. Que nadie olvide vigilar las brasas. El 4 de julio, los inspectores reportaron que las centrifugadoras de Fordo y Natanz permanecían apagadas y que el reactor de Dimona operaba por debajo del umbral crítico. El Brent se estabilizó en $128, las bolsas borraron la mitad de las pérdidas. Las familias israelíes comenzaron a volver a casas en Kiryat Shmona,
en Teherán, los puestos de pistachos reabrieron con precios aún altos, pero sin gritos de desesperación. En un modesto apartamento de Muscat, el traductor que había llorado seguía sin conciliar el sueño. A veces imaginaba los 27 segundos que casi destruyen el mundo, otras, soñaba con el reloj del eclipse volviendo a contar hacia atrás. Sabía que la paz dependía de vigilancia constante, de archivos Exif drones y de aduanas que revisaran cada contenedor. Pero también sabía que, por un breve respiro, la humanidad había elegido la pluma sobre el misil. Fuera, el horizonte sobre el Golfo se teñía de naranja. Una flota de petroleros avanzaba, advertidos por luces de posición recién encendidas, la ruta de la energía, la ruta del dinero, la ruta de la esperanza y del miedo. En cada puente de mando, un capitán oteaba el radar, preguntándose si la siguiente señal sería una ola tranquila o el eco de otro proyectil. Porque la historia no concede treguas eternas, solo ofrece pausas para que los hombres decidan cómo escribir el siguiente capítulo. La declaración de Muscat acababa de regalarle al planeta una página en blanco. Todo lo demás quedaba en manos de los mismos corazones que, días antes, habían temblado bajo sirenas y cielos en llamas. El reloj estratégico volvía a andar, más lento, pero con la sombra de su minutero proyectada sobre cada ciudad del mundo. Y esa sombra recordaba a todos que la paz, como la vida, es apenas un hilo que se renueva a cada amanecer.